Hola y bienvenidos a la lección 3, el papel del pastor o líder como consejero. Me alegra mucho saludarte y compartir contigo esta nueva lección en nuestro curso sobre consejería pastoral. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental dentro del liderazgo cristiano. Es el papel del pastor o líder como consejero. Muchos creyentes, cuando piensan en el ministerio pastoral, imaginan a alguien que predica los domingos, que administra la iglesia, que enseña, que lidera reuniones de oración, que evangeliza, discipula. Pero hay algo más que define el ministerio de un pastor o líder, que es el acompañamiento espiritual, la consejería pastoral. Como ya les mencioné en alguna ocasión, el ministerio pastoral cumple distintas funciones: la función de predicar, la función de enseñar, la función de administrar, la función de discipular, evangelizar y la función de consejero pastoral. Nos estamos refiriendo en este momento es al rol del pastor como consejero pastoral. En la consejería no predicamos, no enseñamos. En la consejería pastoral no administramos, no evangelizamos. En la consejería pastoral acompañamos. En la presente lección estaremos explorando, primero, el papel del pastor o líder en la consejería pastoral. Segundo, las responsabilidades clave y los límites de la consejería pastoral. Tercero, algunos ejercicios prácticos y un caso de estudio donde pudiéramos aplicar lo aprendido. Así que te animo a tomar nota desde ya, reflexionar sobre tu propio ministerio y participar activamente en esta enseñanza mediante los foros, las reflexiones y las asignaciones acordadas para esta lección. Comencemos con una pregunta. Comencemos con esta pregunta. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien te buscó para pedirte consejo y sentiste que no sabías qué decir? Tal vez se trataba de alguien atravesando una crisis matrimonial, enfrentando problemas financieros o luchando con dudas sobre su fe. Como pastores y líderes, nos encontramos completamente en estos escenarios y nuestra responsabilidad es ayudar a las personas a encontrar dirección de Dios para sus vidas. Hoy aprenderemos cómo hacerlo de manera efectiva, pero antes oremos encomendándonos a Dios. Bendito Dios, te damos gracias una vez más por el llamamiento que nos has hecho y por esta oportunidad de prepararnos para ser consejeros pastorales eficientes. Ayúdanos para que podamos ser transformados y conforme a tus propósitos y a las habilidades y virtudes que nos has dado, podamos servirte y honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos ahora a la explicación teórica de esta lección. El pastor como consejero y su papel en la comunidad de fe. El ministerio pastoral no solo implica predicar, enseñar, administrar, discipular, sino también acompañar y cuidar y guiar espiritualmente a los creyentes. Las personas en nuestra comunidad buscan orientación en muchos momentos de crisis que se presentan en sus vidas. Por ejemplo, puede ser una crisis debido a dudas que han surgido sobre la fe. ¿Seré realmente cristiano o no lo seré? Son situaciones que pudieran presentarse y entre las cuales pudiéramos ofrecer nuestro acompañamiento pastoral. Otro ejemplo son los conflictos familiares o matrimoniales. Pudiéramos tener creyentes que por el hecho de haberse convertido al Evangelio, entonces tienen dificultad para relacionarse con su familia no cristiana, seguir participando en actividades que antes participaban, hasta donde el vínculo familiar pudiera verse amenazado y esto pudiera generar conflictos. Probablemente hay dificultades en la comunicación, hay crisis en los modelos de crianza, en el contacto con los hijos, en fin, situaciones que aún siendo creyentes se pueden presentar y generarnos conflictos. Crisis emocionales o espirituales, este sería también otros momentos de desafío importantes para el acompañamiento pastoral. Alguna decepción amorosa, algún conflicto con algún creyente dentro de la iglesia por alguna diferencia. También pudieran haber momentos de crisis
por la toma de decisiones importantes. Quizás no tenemos los criterios suficientes para tomar las decisiones que necesitamos tomar. Y aquí en estos momentos conviene tener a alguien que nos acompañe, con quien podamos organizar nuestros pensamientos, establecer nuestros propios criterios para tomar entonces de manera acertada delante de Dios nuestras propias decisiones. En estos momentos, la presencia y la sabiduría de un pastor puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Por supuesto, no estamos llamados a resolver todos los problemas de la gente, pero sí estamos llamados a acompañar a las personas en el proceso de resolución y búsqueda de la sanidad de Dios para sus vidas. Responsabilidades en la consejería pastoral. Para ejercer la consejería pastoral de manera efectiva, debemos desarrollar tres habilidades esenciales. La primera de ellas es la escucha activa o escucha con empatía. Escuchar es muy importante. Probablemente esto es lo que hace que la oración tenga un impacto sanador, no solamente porque Dios obra en medio de la oración, sino porque podemos expresarnos abiertamente delante de Dios y Dios nos escucha. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y que a veces no sabemos pedir como conviene, pero Dios no nos interrumpe. Entonces, antes de hablar, es muy importante escuchar. Alguien decía que por eso Dios nos ha dado solo una boca y dos oídos, porque escuchar es más importante que hablar. Necesitamos escuchar no solo con los oídos, con los ojos, ver a la persona, ver cómo dice las palabras que dice. Necesitamos escucharle con nuestras manos, con nuestros cuerpos, es decir, conectar con el ser profundo, conectar con el espíritu del otro para poder sentir su confusión, su crisis, su dolor. La persona pueda sentir y ver en mí el reflejo, el espejo de lo que él está viviendo y sentirse efectivamente acompañado. Ah, por fin hay alguien que me escucha, que me entiende, que se pone en mi lugar. No se trata de darle la razón a las personas, se trata de conectar con las personas, de empatizar con ellas, de ponerse en el lugar de ellas. En segundo lugar, guiar con la palabra de Dios. Como consejeros pastorales, no podemos olvidar el poder que tiene la palabra para acompañar y sostener a las personas en medio de la crisis. El consejo humano y el consejo profesional es importante, pero sigue siendo limitado. La verdad de Dios es eterna. Entonces, necesitamos desarrollar la habilidad de presentar la palabra de Dios de una forma oportuna, no para juzgar, no para condenar, sino para ayudar al proceso de autorreflexión y a través de la palabra contener, brindar esperanza, corregir, pero siempre usando la palabra de Dios para ese proceso interno, desde adentro hacia afuera y no para imponer o para golpear a las personas. En tercer lugar, mantener la confidencialidad. Las personas necesitan sentirse seguras, saber que su vida privada va a ser respetada y está protegida. Y eso pasa por la confidencia que pueda tener el consejero pastoral acerca de lo que la persona te comparte. No nos está permitido utilizar lo que la persona nos comparte en confianza, en manera privada, íntima, para ilustrar los sermones, las enseñanzas, o para hacer referencias directas o indirectas a lo que las personas nos han confiado. Eso pudiera ser una señal peligrosa. Cuando la gente nos escucha hablando de otros, tienen temor de venir porque piensan que podemos usar sus intimidades como ilustración a nuestros sermones y enseñanzas. Errores comunes en la consejería pastoral. Uno de los errores más frecuentes en la consejería pastoral es dar consejos, es decir, tratar de dar soluciones y respuestas apresuradas, a veces con la intención de ayudar y porque estamos confundidos creyendo que nuestra tarea es resolver los problemas en vez de acompañar a la persona que tiene los problemas. Podemos dar palabras muy superficiales, muy fáciles, muy impersonales. Sí, 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 solo ora y confía en Dios. Eso no es tan grave. Otros han pasado por cosas peores. Tienes que leer más la Biblia. Eso te pasa por no leer la Biblia. Y ya tú vas a ver que eso se resolverá. Si bien estos consejos
pudieran tener algo de verdad, no siempre son la mejor manera de empatizar, de conectar y de acompañar a las otras personas. Las personas pudieran percibir algo de desdén, desinterés, sentir que son una molestia en lugar de sentir que se les ama y se les respeta como son. El verdadero consejero pastoral se toma el tiempo de escuchar y guiar con amor y paciencia. Aunque el pastor es un consejero espiritual, hay límites para la consejería pastoral. Hay cosas que el pastor no debe hacer en la consejería pastoral, como por ejemplo algunos temas comunes, no sustituir o menospreciar la ayuda profesional. Como ya hemos dicho en lecciones anteriores, hay situaciones que requieren del apoyo psicológico, psiquiátrico, terapéutico, médico, un buen abogado, porque tiene que ver con situaciones más técnicas, más específicas, de un nutriólogo, de un experto, que pudiera complementar el acompañamiento espiritual. Entonces no se debe desestimar. Es cierto que hay profesionales que son de mente abierta, liberal, y seguramente tenemos el temor de que estas personas no sean profesionales, sino sean propagadores ideológicos. Entonces necesitamos tener alianza o conexión con profesionales que sabemos que van a ser respetuosos, éticos en su participación. El otro error es tomar el lugar del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la responsabilidad de transformar a las personas o de decirle a las personas qué hacer o convencer a las personas. Esta es una tarea que hace el Espíritu Santo. Debemos tener confianza en la obra y acción del Espíritu Santo. Solo debemos generar las condiciones para que ese proceso de conexión, de reflexión, de acercamiento a Dios se dé y que Dios obre en la vida de la gente y no involucrarnos nosotros asumiendo el papel del Espíritu Santo que no nos corresponde. Y finalmente, no imponer decisiones. Como ya hemos dicho, la consejería pastoral acompaña, no controla, no manipula, no trata de secuestrar a la persona para que ella haga y decida lo que nosotros creemos que es correcto. La persona debe tener la libertad de tomar sus propias decisiones y de asumir la responsabilidad delante de Dios por lo que decide. Interacción y reflexión. Hagamos algunos ejercicios de autoevaluación. Ahora quiero que hagamos una pausa y reflexionemos sobre nuestro propio papel como consejero. Toma una libreta, una hoja y trata de responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué habilidades tengo que me ayudan a ser un buen consejero? Quizás tiene que ver con mi personalidad, tiene que ver con mis hábitos, tiene que ver con mi aspecto. O sea, pueden haber algunas cualidades de mi persona que de manera natural me hacen mucho más manejable o más atractivo para el acompañamiento pastoral. Es importante identificar esas habilidades diferentes por su personalidad, por su carácter. Entonces, eso pudiera ser importante. Las personas que son más empáticas, más sensibles a los sentimientos y emociones de los demás. O a veces las historias que hemos vivido, los consuelos que hemos aprendido y recibido de Dios, que nos ayudan también a ser más empáticos y a consolar a otros. ¿Cuáles son mis áreas de debilidad o como algunos dicen, de oportunidad, que me limitan un poco más en el ejercicio como consejero pastoral? Quizás soy impaciente, quizás soy una persona hiperactiva y me cuesta concentrarme, acompañar a los demás. Quizás me causa o me irrita el llanto, el ver a los demás victimizándose y esto pudiera predisponerme. Quizás no tengo paciencia o tolerancia con los ancianos o con los niños o con los adolescentes, con algún grupo en particular. Entonces son áreas que necesito revisar y tratar de mejorar, de cultivar, para que mi trabajo pastoral sea mucho más efectivo. Ahora, ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de aconsejar a otros? Esta también es una pregunta importante para que aprovechemos los momentos que se nos presentan o procuremos de alguna manera experiencias que nos ayudan a crecer y a enriquecer ese aspecto de nuestra vida. En lo personal, a mí me ayuda mucho escuchar a los adultos mayores. A veces repiten
suelen repetir las mismas historias. Y trato de establecer cuál es la diferencia entre la historia que me contó la semana pasada y la que me está contando hoy, aunque es la misma. ¿Qué puedo rescatar de especial? No solamente por las palabras que escucho, sino por su rostro, sus actitudes, la forma en que me dijo esas palabras. Si sus ojos miraban al techo, miraban al piso, si había alguna lágrima, si había una sonrisa. Entonces trato de identificar esos aspectos y de esa manera ejercer una escucha más activa y una escucha para ese día, para ese momento, el aquí y el ahora. Y de esa manera puedo detectar esos cambios y estados de ánimo entre la historia anterior y el relato de la misma historia este día. Pudiéramos tomar un curso, pudiéramos inscribirnos en una clase como esta o en una especialización que nos ayude a mejorar nuestra formación como consejero pastoral. Algunos ejemplos de consejería mal hecha. Yo les voy a invitar a que ustedes hagan una simulación de consejería pastoral, una simulación donde ustedes como pastores no escuchan y solo dan respuestas rápidas, no dejan que la persona casi hable. Traten de tener ese tipo de experiencia. Búsquense a 2 o 3 personas que quieran apoyarles y que quieran tomarse el riesgo de evaluarles y de decirles a ustedes con franqueza cómo se sintieron cuando ustedes estuvieron interrumpiéndoles constantemente o sencillamente dándole órdenes de qué hacer o sencillamente le trataron de una manera superficial, le dieron respuestas muy simples y no se tomaron el tiempo real para escucharle. Pídale a esa persona que le ayude a identificar los errores que cometió en esa conversación. Reflexiona sobre esas observaciones que las personas te han hecho y trata de identificar cuáles de esos errores sueles cometer inconscientemente a la hora de aconsejar y acompañar a otros. Aplicación práctica. Aquí vamos a considerar 3 aspectos importantes para la aplicación práctica. Quiero invitarles a que simulen un caso de estudio que trate sobre conflictos interpersonales entre creyentes en la iglesia. Traten de ubicar una experiencia presente o del pasado de algunos cristianos que tuvieron algún conflicto. Escriban sobre esa experiencia. ¿Cómo se originó ese conflicto? ¿Quiénes fueron las personas que participaron en el conflicto? ¿Qué elementos hicieron que el conflicto se hiciera mayor? ¿Cómo manejaron los participantes el conflicto? Finalmente, ¿cómo se resolvió el conflicto? Si fue que se resolvió o quedó esa herida allí presente. Y una vez que han hecho esta averiguación y esta descripción, ¿cómo manejarían ustedes esa situación? ¿Cómo escucharían a uno y cómo escucharían al otro sin involucrarse, sin darle la razón o parcializarse, sino tratando de apoyarles y potenciar en ellos las posibilidades para la reconciliación? La otra aplicación práctica sería una simulación de consejería, donde ustedes escuchan a un pastor, a un consiervo, que tiene dudas acerca de su llamado ministerial. ¿Cómo manejarían ustedes esa experiencia? ¿Cómo aplicarían los principios de los que hemos estado hablando en esta lección? ¿En qué manera usarían la palabra de Dios? ¿Qué pasajes o textos bíblicos utilizarían para ayudar en el proceso de autorreflexión de estos hermanos acerca de su crisis, de su llamamiento y de las promesas y el consejo que Dios tiene en su palabra? Y por último, en el foro, pudieran ustedes discutir un poco sobre qué errores particularmente ustedes identifican que necesitan ustedes personalmente evitar, de los que ya hemos hablado o de alguno otro que no hemos mencionado, pero que ustedes saben que son desafíos que ustedes tienen, que ustedes pueden identificar, que pueden corregir, que necesitan corregir. Porque muchas veces no tenemos conciencia de estos errores que cometemos y el primer paso para resolverlos es justamente haciéndonos conscientes de ello. Aquí pues les dejo esta invitación para la aplicación práctica de esta lección. Cierre y tarea final. Quiero invitarles a que hagan un escrito donde ustedes resuman el rol del consejero pastoral de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora. En base a los libros, a las lecturas que hemos recomendado para esta materia,
quiero invitarles a que escriban un artículo sobre el liderazgo y la consejería pastoral, donde ustedes van a estar reflexionando sobre su papel como consejero pastoral. Y ya para terminar, cerramos con una oración encomendando a Dios nuestras vidas y agradeciendo la presencia, la conexión con ustedes a través de este medio. Señor, gracias por acompañarnos en este proceso de aprendizaje. Sigue perfeccionando, sigue obrando en nosotros, dándonos forma hasta que lleguemos a ser los consejeros pastorales que tú deseas que seamos. En el nombre de Jesús.